Ahí estamos. Pero el FMI no está pues, para desarrollar a nuestros países. Ya no se pueden seguir engañando con eso. Revisen el informe Metzer del Congreso de Estados Unidos en época de Clinton, donde claramente informaron que el FMI era el brazo ejecutor de la política exterior de Estados Unidos. A quién le dan plata, a quién le quita, depende los favores que le dan a Estados Unidos o no, ¿no? Y ahora lo que busca es defender el capital transnacional. Mira que te presto, pero si le pagas a Chevron. ¿Por qué no negociar directamente con Chevron si es que le pagamos? ¿Por qué no pedir una reducción de la deuda? No, eso no se toca. Lo que sí hay que tocar es el empleo público, los salarios de la gente, el precio de la gasolina en Ecuador. Como les decía, no tiene por qué ser así. Entonces, lo que hace el Fondo Monetario en su modelo ideológico, lo que es el modelo de mercado puro, es cero distorsión a precios. Es decir, quita aranceles, que son impuestos a las importaciones, ¿no? Baja impuestos, pero eso sí, precios libres de la gasolina. Y eso es sincerar la economía, eso es ser técnico. ¿Por qué? Porque lo dice el mercado. ¿Y quién dice que el mercado tiene razón? ¿Y cómo controla el sector externo? Porque va a importar más de lo que exporta si no hay aranceles y te estalla la dolarización. Por medio del gas, creando recesión. O sea, ellos no distorsionan los precios, manejan ingreso nacional. Entonces, cuando la gente tiene que pagar más por la gasolina, tiene lo que se llama menos ingresos disponibles para consumir. Cuando reduces salarios, la gente tiene menos para comprar, reduce gasto, se reducen importaciones de acuerdo a los genios del Fondo Monetario, equilibraste el sector externo. Primero, nunca les ha funcionado. Lo que van a hacer es estallar la dolarización, hacer estallar la dolarización. Segundo, supónganse que funcione, pero ¿a qué costo? ¿Con cuánta pérdida de bienestar? Y el fin último, la economía, no es cuadrar las cuentas del Fondo Monetario, sino el ser humano. Esto está patas arriba, eso nunca ha funcionado en el fondo, y solo se vuelve al fondo por intereses creados y fundamentalismos ideológicos. Hay ahora muchos movimientos, tanto sociales como políticos, que han estado apoyando a Lenín Moreno desde el 2017, pero ahora lo rechazan. ¿Cree que estamos ante un oportunismo político? Por supuesto, y la hipocresía, ¿no? Mira, y a mí hay más indignación que la derecha, que todo el mundo sabe que es derecha. Claro, hipócritamente dijeron que fraude, desconocemos a Moreno y pactaron con Moreno. Eso fue, creo, Guillermo Lasso, está gobernando. Los socialcristianos, como siempre, manejando a sus títeres, ¿no? Ellos manejan las cuerdas, el títere ejecuta y ellos están atrás, escondidos. Hacían, antes del 2007, pues manejaron todos los gobiernos. Pero lo que más indigna es izquierda falsaria, que por el odio a Correa, porque con nosotros no pudieron manejar la educación, que la despedazaron, no pudieron manejar la salud, no pudieron manejar sus espacios de poder a los que estaban acostumbrados. Por el odio a Correa, entonces apoyan un gobierno de extrema derecha fascista y por unas migajas también a cambio, porque les han dado de nuevo a Pachacuti el manejo de la educación bilingüe, al MPD el manejo de la educación, de la salud, etc. Entonces se venden por un plato de lentejas. Es momento de la unidad. Es una gran coalición para salir adelante. Esto no salimos sin unidad. Pero con todos, menos con los cómplices de Moreno. Demasiado daño hicieron. ¿Qué implica para la mayoría social de Ecuador el desmantelamiento del Estado que está sufriendo la nación? Entonces la gente no entiende, porque ahí tienes... Mira, el principal instrumento que tiene esta gente de dominación no son las Fuerzas Armadas ni la policía. Son sus medios de comunicación. Que gracias a Dios, por ser tan descarados, porque han tenido una complicidad obscena con el gobierno, se están derrumbando en credibilidad. Y es un gran paso adelante, porque era el nuevo opio en nuestros pueblos. Le lavaban el cerebro a la gente, llenando la cabeza de tonterías como hay demasiados impuestos. Ecuador es un país de altos impuestos. América Latina es la región de más bajos impuestos del mundo. O el Estado es malo. El Estado somos nosotros. No se entiende. No lo entendemos. ¿No? El Estado somos nosotros. El Estado es la representación institucionalizada de la sociedad. Y por medio del cual la sociedad realiza su acción colectiva. E igual o más importante que la acción individual, la iniciativa, la libre empresa. De hecho, no podría existir esa iniciativa privada, esa libre empresa, no podría actuar, si no hubiera esta acción colectiva previa. Reglas establecidas, leyes, defensa de los derechos de propiedad. Entonces se requiere acción colectiva, tanto más que la acción individual. ¿Damos educación pública gratuita o no la damos? Eso significa que los pobres no podrán educarse. ¿Mejoramos la calidad de esa educación o no la mejoramos? O sea, la acción colectiva te determina la creación de talento humano, por ejemplo. ¿Hacia dónde va el país? ¿No? Precisamente, ¿qué subimos? ¿El costo de los combustibles o el impuesto a los más ricos? ¿O el impuesto a los banqueros? Eso se hace
se procesa por medio de la política. ¿Cómo podemos definir política? La forma racional en que una sociedad toma sus decisiones, ¿no? Pero para tomar buenas decisiones necesitas información. Esa es la de los medios de comunicación. No informan, manipulan y tomamos las peores decisiones. Ni siquiera la democracia funciona así. La democracia se puede, precisamente el método por el cual pues, se realiza la política, ¿no? El sistema democrático. La podemos definir como la opinión pública expresada en un marco de reglas preestablecidas llamado Estado de Derecho, porque si no sería la coyuntura, o sea, estarían derechos, la dictadura de la mayoría. Es la opinión pública expresada dentro de ese Estado de Derecho. Pero para tener una buena opinión pública, para tomar correctas decisiones por el método democrático, se necesita información. Y no tenemos información, sino manipulación de cualquier cosa para el país en el futuro. El propio desarrollo, pero incluso la democracia, pasa por tener una mejor prensa. Entonces, son momentos duros, son momentos muy duros. El costo es altísimo, el daño que han hecho es inmenso, nos han retrasado décadas. Pero ya Ecuador ha sobrevivido estas y peores pruebas y saldremos adelante. Hay que ser conscientes de lo que tenemos que cambiar, ¿no? Porque el bombardeo de los medios de comunicación es terrible y ese es el instrumento de control, es lo que llama Gramsci la cultura hegemónica. Y dentro de esa cultura hegemónica está, no se necesita Estado. Sin Estado todo colapsa. Lo que necesitamos es buen Estado. Y para eso es buena política. Y para eso es buena información. Y es lo que nos han robado. Presidente, ¿consideren que está injustificado el decreto de estado de excepción? Por supuesto. Mira, yo tuve una imprecisión grave. Me molestan esas cosas, pero fue un informe que me pasaron. Obviamente, pues yo no puedo acordar de todo, me pasó ese informe y tal vez por la pasión del momento lo vi y no lo verifiqué. Pero dije que en el 2005 no se había aplicado el estado de excepción. Me confundí con decretos de emergencia, ¿no? Pero yo sí apliqué estado de excepción. Pero nunca, como los actuales, que te prohíben reunión pública, te prohíben libre tránsito. Sí, alguna vez hicimos un decreto de excepción restringiendo el tránsito, el libre tránsito, pero fue por el terremoto, pues, y por la erupción del Cotopaxi, por cuestiones de seguridad física de los ciudadanos, por un desastre natural, no por cuestiones políticas. A eso se refería el informe. Eso no se veía en 2005, la época de Lucio, cuando también sacó el ejército a las calles a reprimir. Pero en estos 10 años no pasó aquello. El 30S fue un día, ¿no?, tenso, se hizo estado de excepción, pero salió la gente a defendernos, fueron atacados ellos, no por fuerzas del gobierno, por fuerzas antigobierno, y fue un día. Entonces, a eso nos referíamos. Y pido disculpas a los que escucharon esa entrevista, me parece que fue como un medio argentino, donde dije que desde el 2005, hace 14 años, no había estado de excepción. No es correcto. Yo emití estado de excepción, pero nunca como los que tenemos ahora. Eso no se veía en el 2005, eso sí es correcto, ¿no? Y si en algún momento se restringió el libre tránsito, fue por desastres naturales como el terremoto o el Cotopaxi. Ahora se lo restringe por el terror que tiene el gobierno al pueblo. Es terrible, es injustificado el estado de excepción. Demuestra que es una dictadura. Cuando tú ves al presidente 5 días fuera del palacio, escondido en Guayaquil, los militares y la policía reprimiendo, ¿no es estado de excepción? Es claro que ya no hay democracia, hay dictadura. ¿Cree que la movilización popular que está habiendo ahora mismo en las calles de Ecuador podría lograr la renuncia de Lenín Moreno? Yo creo que no queda otro camino. Esto no se va a calmar. Yo creo que se ha pasado a un punto de no retorno. Más la torpeza del gobierno para manejar la crisis, mayor represión, más las declaraciones del fascista. Si a alguien le queda alguna duda que es usted un fascista, Waldo Jarrín, el ministro de Defensa, pues ya no hay retorno. Y tendrán que ser juzgados por los crímenes que están cometiendo. Felizmente tenemos salida institucional para eso es lo que no se entiende tampoco. Llaman golpismo a la protesta, a los que pedimos la renuncia del presidente. No, esa es la salida constitucional y democrática a esta clase de crisis. Precisamente por eso se incluyó esto en la Constitución de Montecristi, porque los 10 años anteriores a mi gobierno, recuerden ustedes, en 10 años ya tengo 7 presidentes. Ningún presidente acabó su periodo. Cada gobierno duraba 18 meses. Y para librarse de ese problema, traidores como Lucio Gutiérrez, corruptos como Bucarán, se rompía el orden constitucional, eso es claro. Al menos en el caso de Bucarán. O se estaba al filo de la constitucionalidad y de la institucionalidad. Pero también puede ocurrir lo contrario. Un presidente atrapado por una asamblea abusiva, porque no tiene mayoría de asamblea que no le deja gobernar,
Entonces, para salir de esos nudos o de una crisis, dice grave conmoción social, existe el artículo 130 que permite a la Asamblea con 2/3 disolver la Asamblea, destituir al presidente y llamar a elecciones anticipadas. Constitucional, es artículo constitucional, no estamos hablando, sáquense la cabeza, de la cabeza que es golpismo. Es como si un sistema parlamentario cambia la mayoría, cae el gobierno y se anticipa elecciones. Tú vives en España, ¿verdad? Cambia la mayoría, cae el gobierno, se anticipa elecciones. No es que es un golpe, como nos quieren hacer creer. Es constitucional y es el juego democrático, está dentro de la institucionalidad. Y puede hacer eso la Asamblea, o la puede hacer el presidente, pues si verdaderamente quisiera su patria. Como Napoleón, decir. Bueno, yo no te doy el ejemplo porque voy a quedar en ridículo, porque el lapsus brutus, lapsus lengua. Pero en todo caso, si quisiera verdaderamente el país, viendo la barbaridad que ha provocado, hermanos contra hermanos, la represión brutal, heridos, muertos, destrucción, él es el primero en renunciar, ¿no? Pero se mantiene ahí por su ambición, su codicia, o porque no le dejan renunciar los titiriteros, que nomás sabrán de este corrupto, porque es corrupto. Sale y se le abre la cuenta INA Investment en Panamá, 100-10-471-378, algo van, para los que le queden alguna duda, donde tiene lavado de dinero de la corrupción Lenín Moreno, con lo cual se da una vida de rey. Pero probablemente por ese terror no renuncie y crea este caos. Pero existe salida institucional también de parte del presidente. Él, el artículo 148, le permite disolver la Asamblea, poner su cargo a disposición del pueblo ecuatoriano y anticipar elecciones. Y si cree que es tan querido por el pueblo ecuatoriano, que se lance pues de candidato. Y verán que si saca 2% será mucho. Repito, ¿no? Esto no es golpismo, que no nos engañen. Precisamente para evitar estos graves conflictos, como ocurrían antes en mi presidencia, y que se saque presidentes al borde de la institucionalidad. Pero tener instrumentos constitucionales para superar graves conmociones sociales como la que estamos viviendo, provocada por el propio gobierno en este caso, existe la salida constitucional de anticipar elecciones, lo que se llama muerte cruzada. Perfectamente constitucional y democrático, porque se llama al pueblo a votar. Y si se diera alguna de estas dos circunstancias que recoge la jurisprudencia ecuatoriana, la izquierda, entendiéndola por la revolución ciudadana que usted lidera, ¿estaría preparada para afrontar esas elecciones anticipadas? Mira, no ha hecho mucho daño. Sin embargo, nos fue bastante bien las elecciones de marzo. Nos robaron Alianza País. A mí me tienen con 2 órdenes de prisión, inhabilitado para ser candidato a presidente de forma inconstitucional. Esa ley, no sé si sabe, la hicieron retroactiva. Toda la consulta del 2018 fue inconstitucional. Pero la pregunta 2, además, le hicieron retroactiva del 2008 para que no me pueda presentar como candidato a presidente. Eso no existe. Las leyes rigen para el futuro. Aquí se le hicieron regir de una década atrás. Pero todo eso se ha visto en el país, ¿no? Con la complicidad de los medios de comunicación. Entonces, por supuesto que no estamos en las condiciones de antes, cuando tenemos el partido más grande del Ecuador, pero la gente está con nosotros. Pero yo creo que sí estamos preparados. Pero no debemos ir solos. Debe ser una gran coalición de la esperanza, de la unidad, del futuro por nuestro país. Con todos, menos con los cómplices de Moreno. Regresando al tema del neoliberalismo, me gustaría preguntarle que se está viendo que está empeorando las condiciones de vida de la gente más pobre en países como Ecuador, Brasil, Honduras y Argentina. Y me gustaría saber por qué cree usted que se sigue insistiendo en la aplicación de este sistema. Porque conviene a los que manejan el poder, como te decía. Las políticas, programas, sistemas de una sociedad reflejan las estructuras de poder. Entonces, cuando el poder está en los grandes importadores, los grandes banqueros, a ellos no les va a convenir un Estado que diga basta del chulco y controle intereses o controle costes de servicios bancarios. A los grandes importadores no les va a convenir un Estado que diga lo están haciendo estallar el sector externo, vamos a poner aranceles y proteger la producción nacional. No le va a convenir al empresario explotador, no, vamos a elevar el salario mínimo. Usted tiene que afiliar a sus trabajadores al IE. No le va a convenir a las mujeres de esos grandes empresarios, las peluconas, mientras se van al gimnasio, al gabinete de belleza, tienen la esclava doméstica, que les digan, no, usted tiene que pagar decentemente esa esclava doméstica. Y tiene, que ya no sea esclava, que sea empleada doméstica o trabajadora del hogar, y tiene derechos laborales, derecho a vacaciones, a sobresueldo, afiliación al seguro social. Entonces recuerda que cuando llegamos al gobierno, por ley, o sea, la discriminación y la explotación estaban institucionalizadas y la habíamos asumido como normal, tenía aceptación social estas cosas. La empleada doméstica ganaba la mitad que un salario básico.
y solo tenía una tarde libre cada 2 semanas. Y no estaba afiliada al IES, no tenía vacaciones, no tenía jubilación. O sea, la esclavitud en el siglo XXI. No le va a convenir a alguien que remedie el fundamento de su bienestar, la piedra angular de su bienestar y de sus ganancias, ¿no? La explotación a los otros. Entonces, por eso imponen el neoliberalismo. ¿Qué te dice el neoliberalismo? Competir. ¿Quién? ¿El hijo de la empleada doméstica con el hijo de la patrona? El uno no fue a una escuela unidocente y no acabó primaria como su madre, y el otro fue a una escuela de esa niñadísima de $1000 por mes, aprender 3 idiomas y con pasantía en las vacaciones en Europa o Estados Unidos. Bien por ese chico de la élite. No me hablen de competencia, pues mientras todos no tengan igualdad de oportunidades, no nos crean estúpidos, ¿no? Entonces, por eso aplica el neoliberalismo. Es competencia, libre empresa, porque saben que van a ganar mientras no haya igualdad de condiciones. Lo más tragicómico es que dicen eso mientras ganan, porque en el 99 también decían eso. Cuando colapsan, venga Estado a pagarnos todo, ¿no? Y nosotros seguimos prósperos como antes, quebrarnos los bancos, no los banqueros, que quiebre la gente. Por eso el neoliberalismo. Les conviene, por eso es todo. Conviene a sus intereses. A lo largo de este mes se van a celebrar elecciones en Bolivia, en Argentina y en Uruguay. ¿Qué supondría si en esos 3 países las fuerzas progresistas consiguieran victorias electorales? Es un punto de quiebre, claro. Lo de Argentina es un vendaval de esperanza, porque no estaban en el poder. Perdieron en el 2015, no perdieron contra Macri, contra el grupo de Clarín, porque la prensa nos ha robado la democracia. Nuestros opositores no son los partidos de derecha, es la prensa de las élites, ¿no? Que tiene un rol político. Pese a 4 años de discurso único, de calumnia, difamación a Cristina, a los gobiernos kirchneristas, que corrupción generalizada, que todo estaba mal. Bueno, la gente la pueden engañar 4 meses, un año y medio, 2 años, pero no 4 años. Y ahí está la respuesta del pueblo argentino. ¿Cómo está en el poder? ¿No? Puede defenderse un poco comunicacionalmente de las calumnias, reciben muchísimo. Toda la prensa está en su contra, porque es el instrumento de las élites de Latinoamérica para dominarnos, ¿no? Sus medios de comunicación. Pero puede, del poder, comunicar de mejor manera, tener recursos para eso. Y bueno, parece que van a dar una sola vuelta. En Uruguay está un poco más complicado, pero yo creo que la victoria de Argentina, Bolivia y Dios quiere Uruguay puede ser un punto de quiebre. Solo Argentina será un punto de quiebre, porque demuestra, pese a todo el engaño, a toda la prensa hegemónica, a todas las calumnias, los pueblos no comen cuento. Saben que vivieron mejor antes. Como última pregunta, me gustaría afrontar el tema de la UNASUR, que Ecuador era la sede y la ha desmantelado, y me gustaría preguntarle si debería ser prioridad en la política internacional de los gobiernos de Sudamérica. Mira, el daño que le ha hecho este tipo al país es gigantesco, gigantesco. Lo que está pasando ahora, no se veía hace 14 años. Entonces somos el reír del mundo. De nuevo la represión, los paros, la huelga, los saqueos, la violencia. Y además vamos a estar de acuerdo con los saqueos, la violencia, pero es una situación que originó el gobierno. Prohibido olvidar. Su entreguismo, su traición, su engaño, su ineptitud, su corruptela. Entonces, ha destrozado. Antes de eso se veían todas las semanas videos de cómo asesinaban en las calles, en las cárceles, jugaban fútbol los presos con la cabeza de un muerto en el penal. La misma persecución política, ¿no? Judicial. Sacan orden de prisión, nadie les hace caso porque el prestigio del Ecuador está por el suelo. Más aún con lo de Julian Assange. Ojalá que entiendan que lo de Julian Assange, además de haber sido una traición, además de haber sido una ruptura constitucional, el artículo 41 de la Constitución, no se puede entregar a un refugiado. Lo dice textualmente. No pasa nada porque fue Moreno, entregado a los grupos de poder, a la prensa no dijo nada. Entonces, eso también nos humilló. Nadie más va a confiar en un país como Ecuador. Y tal vez ningún país latinoamericano. Toda Latinoamérica haría reprocharle esto a Moreno. Bueno, y ahora viene lo de UNASUR. O sea, qué ridículo que nos hace pasar. Tenemos la sede. Quito es la capital de Sudamérica y este es el primerito porque no ha habido otro. Chile quiso hacerlo, pero no lo aprobó el Congreso. Creo que por ahí, Colombia, no recuerdo, son 2. Tal vez a lo sumo se retire el UNASUR. O sea, hacemos el ridículo. Además de eso, de que ha destrozado el prestigio del país, un prestigio enorme que habíamos acumulado, nos admiraba el mundo. Falta de visión total. Como si UNASUR es una novelería. Ya no es solo el sueño de nuestros libertadores, es una condición de supervivencia, de desarrollo. Separados, no van a aplastar, pues. Unidos,
podemos lograr mucho más. Y estos, por sus odios, sus rencores, sus complejos, vienen a desarmar la integración. Entonces es un error terrible. Tú me hablabas de política internacional. La política internacional al interior de la región, entre países latinoamericanos, es el buscar esa integración, y como decíamos en Sudamérica, integración integral, no un gran mercado, para tener consumidores en lugar de ciudadanos, tener mercado en lugar de sociedades, no. Tener una nación de naciones, como le dijo Simón Bolívar, la patria grande de José Martí. Coordinar política, política de defensa. En 10 años habíamos avanzado más que la Unión Europea al inicio, en 30, 40 años. Armonizar políticas tributarias, de seguridad social, para que el que aportó en Ecuador le sirva si va a vivir en Argentina y se jubila allá, ¿no? Armonización de títulos universitarios, cosas tan sencillas como esta. Armonización de política energética. Ecuador le puede vender energía a Chile, al norte de Chile, que no tiene energía, tiene que pasar por Perú, no es el mismo electrón el que llega, ¿no? Entonces, Perú pues tiene que generar a su vez y le llega nuestra energía a Perú, pero compensa y la envía a Chile. Tantas y tantas cosas. Conectividad. Es más fácil ir a Bruselas que ir a Brasilia. Tanto que necesitamos conectividad. Todo eso era una sola. Vienen estos ineptos y traidores a la historia, a la patria grande, a desarmar todo. No hay derecho. No puede haber perdón y olvido. No es rencor. Como decía Kirchner, o parafraseando a Kirchner, sin rencor pero con memoria. Sin odio pero con memoria. Pero con memoria. Si no, volveremos a repetir el pasado. Como epílogo me gustaría abordar el tema de Jorge Glass. Como bien sabrá, el Estado.net, el medio que dirijo, sacó a la luz unas pruebas que muestran que el caso ha sido un montaje para quitarse de en medio al vicepresidente constitucional. ¿Por qué sigue en la cárcel teniendo esas pruebas? Porque no hay ley, pues, en Ecuador. ¿Por qué sigue libre Moreno y en la cárcel está Jorge Glass? ¿Por qué sigue libre Valda y yo tengo una orden de prisión? Si tú lees la declaración de Chicaiza, el testigo estrella, al cual ni conozco, que dice que lo llamé para ordenar un secuestro, y bueno, ¿dónde está la llamada? No, boté el teléfono. ¿Y qué número? No, era privado. No, por eso me sacan orden de prisión, porque me siguen además ir cada 15 días a Quito. Pero si tú lees ese testimonio, el 80% del testimonio es decir que Valda es un delincuente, que el trabajo de inteligencia que estaba haciendo era porque estaba vendiendo equipos de espionaje y porque hackeaba comunicaciones. Y le hizo la muestra de cómo se metió al mail del secretario de Comunicaciones entonces, Fernando Alvarado. Y no hicieron absolutamente nada. No hay Estado de Derecho, hay persecución nada más. Entonces, lo mejor fue un montaje. Ustedes lo han demostrado, por la gran prensa no ha publicado eso. Desde antes de la primera vuelta, ya el supuesto testigo estrella, Antonio Alcíbar, estaba en contacto con Dalo Bucarán para levantar falsos testimonios, pero que le paguen a cambio. Luego, en junio, su testimonio fue en septiembre, entra en contacto con un capitán veterano de la policía, al cual le pide plata para dar falsos testimonios. Y el otro le dice, sí, el Ministerio del Interior le puede pagar. Claramente está involucrado el gobierno. Y en septiembre su testimonio diciendo que recién tiene esa información y por el amor de patria tiene que decir la verdad. Eso es nulo por los 8 costados, pero no pasa nada porque no hay ley. Pero ¿por qué era prioridad? Porque antes de la primera vuelta, Bucarán en contubernio con Moreno, ahorita no va a haber tiempo, pero sí te puedo decir que después de haber decidido democráticamente en la Convención de Alianza País, el compañero de fórmula de Moreno era Jorge Glass, ciertos ambiciosos trataron de bajarse al último momento. Así me parece firme. Me parece ser que me dieron sí, por el temor, pero luego dijeron, como somos inteligentes, no, lo votamos enseguida, le inventamos un caso de corrupción y nos cogemos la vicepresidencia. Eso estaba programado antes de la primera vuelta electoral. Pero después, ¿por qué se volvió prioridad sacar a Jorge Glass? Porque era la piedra en el zapato. Si Jorge Glass hubiera estado en la vicepresidencia, nada, ecuatorianos, escuchen, nada de esto hubiera ocurrido. Por el contrario, Jorge denunció todo lo que está pasando y por eso lo sacaron. Entendamos, prioridad era sacar a Jorge Glass para saquear la patria. Si Jorge Glass, imaginen por un instante, no estuviera preso, si no estuviera en la vicepresidencia, nada de esto hubiera ocurrido. Pues hasta aquí llega la entrevista. ¿Querría añadir algo más, presidente? Gracias. No, solo agradecerle, Gonzalo, ha sido una entrevista larga, buenas preguntas, me ha permitido expresarme, así que le agradezco muchísimo. Puedo decirle a mi gente mucha fuerza, mucha esperanza, momentos muy duros, pero hemos salido de peores. Vamos a salir adelante. Los traidores pasarán al tacho de basura de la historia. Nosotros ir construyendo la patria de todas y de todos. Un fuerte abrazo y hasta la victoria siempre. Gracias, presidente. A usted.